Muy buenos días. Hoy vamos a escudriñar la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Esta carta la escribe Pablo porque la iglesia se había descuidado. Recordemos que en el capítulo 1 dice: estoy maravillado, qué tan fácil se han desviado. Qué tan fácil, ¿verdad? Eso es lo que describe. Y en el capítulo 3 ayer nos explicaban que Pablo está enojado, realmente está molesto. Les dice: insensatos, no obedecen a la verdad, necios, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora terminan en la carne, dice. Habiendo empezado bien, se desviaron y terminan en la carne. Así es, ¿verdad? Algunas personas que parece que reciben a Cristo y de repente dejan la palabra, llega alguien, les habla de otra manera, mueve sus emociones y se olvidan del área espiritual. Versículo 4, ¿quién me lo lee, por favor? ¿El 3? Sí, por favor. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Si es en vano, si no entendieron para el camino, la verdad y la vida. Se desviaron. Sí. Luego nos hablaron sobre el pacto de Dios con Abraham. Dice que la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Recordemos que a Abraham lo manda a llamar de Ur de los Caldeos. Abraham, gentil, prácticamente, ¿verdad? De manera que a los que creemos en Dios, también creemos en lo que Dios hizo a Abraham. Y en el corazón de Abraham, que obedeció a Dios, le creyó, salió de su mundo para vivir en el mundo bajo la cobertura del Todopoderoso. Versículo también nos dice que para Dios no hay ni griegos, ni gentiles, ni judíos, ni hombres, ni mujeres. Que para Dios todo el que recibe al Hijo recibe la potestad de ser hecho hijo de Dios, y todos somos iguales ante la presencia de Dios. No hay acepción. No es que el hombre sea más que la mujer o la mujer más que el hombre. Todos somos iguales. Bueno, capítulo 4, ¿a quién le toca? A mí. Ángel. Adelante, Angélica. Buenos días. Vamos a iniciar con una oración. Padre Santo, gracias por permitirnos despertar esta mañana y que el primer anhelo de nuestro corazón sea buscarte, Padre. Gracias porque estamos aquí reunidos, gracias porque podemos estarlo, Señor, y a ti sea toda la gloria y alabanza. Por favor, Padre, que en este momento seas tú el que nos revele, Padre, en cada palabra que nosotros estudiemos de lo que tú nos estás diciendo, Señor. Gracias porque estás con nosotros, nos bendices, nos revelas, nos das sabiduría e inteligencia y un corazón entendido. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar con el capítulo 4 del libro de Gálatas, esta carta que escribió Pablo. Y vamos a empezar a leer el capítulo de 2 en 2, por favor, pastor. Sí.
Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Porque está escrito que Abraham... Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos a la esclavitud. Este es Abraham. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú, que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre.
De manera, hermanos, que no somos hijos del esclavo, sino del libre. Gracias. Bueno, esta carta, y bueno, antes de iniciar les quiero compartir que este estudio es el primero que hago a mano. Después de escribir Juan y que platicábamos lo que pasa en nuestra mente y que el verbo se hace carne con nosotros escribimos, dije voy a intentar hacer este estudio a mano. Generalmente lo hago a computadora por tiempo y rapidez, pero esta vez así a mano. Y de verdad que sí es bien diferente hacer el estudio a mano. Bueno, paréntesis. Bueno, este capítulo está muy bonito. Pablo siempre hablaba y exhortaba con ejemplos, con alegorías, y este capítulo es así. Bueno, en sí toda la carta, ¿no? Pero este capítulo creo que Pablo lo explica muy, muy bonito y muy preciso y muy claro. Empieza hablándonos, bueno, ayer terminamos el capítulo 3, donde dice que todos somos, si nosotros somos de Cristo, ciertamente somos linaje de Abraham y herederos según la promesa. Y ahorita nos va a hablar de un ejemplo de un niño. Dice que es un niño que es heredero, pero que es heredero no difiere de ser un esclavo. ¿Por qué? Porque el niño, aunque ya haya recibido toda la heredad del padre, no tiene libertad de usarla, está bajo una autoridad, dice en el versículo 2, que está bajo tutores y curadores, y no puede tomar posesión de la herencia, siendo él ya el dueño de esa herencia. Dice aquí en el versículo 2, hasta un tiempo señalado. Es decir, cuando uno como padre le va a dejar una herencia a su hijo, dice, bueno, cuando cumpla 25 años, podrá tener acceso a tales propiedades o a tal cantidad de dinero, y tal vez hasta con ciertas condiciones, ¿no? Entonces siempre es hasta que el tiempo del padre diga. Y Pablo nos está aquí comparando con esos niños. Nosotros somos esos niños con heredad. Dice, así también nosotros en el versículo 3. Dice, somos esos niños heredados. Es decir, que somos esclavos, porque esa fue la primera comparativa que hizo, ¿no? Que un niño heredado es como un esclavo. Dice igual que hasta en el versículo 4 que vino el cumplimiento del tiempo. De igual manera, cuando un padre hereda al hijo, igual nuestro Padre, Dios, fue hasta un tiempo. Y dice en el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí lo primero que subrayé fue el tiempo, que hay un tiempo. Dice en Salmo 75:2, al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Entonces, cuando el Padre diga, cuando Él quiera. ¿Y quién es el dueño del tiempo? Dios. En Salmo 102:27 dice, tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Él es el eterno, que Él es omnipotente, omnisciente y que Él nunca termina, siempre ha sido y será. En Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Sucesivamente de los versículos ahí mismo en ese capítulo, si después lo quieren leer con calma, en el capítulo 3 de Eclesiastés del 2 al 8, habla de todos los tiempos, que hay tiempo de amar, hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de sufrir, para todo hay un tiempo. Entonces, ¿qué nos habla esto? Que Dios decide cuándo también es el tiempo para mí. Tal vez yo sea esa niña heredada, todavía soy inmadura, y esa promesa que Dios ya me hizo aún no me la entrega. ¿Pero por qué? Porque simplemente estoy en un proceso de maduración. Dice en Eclesiastés que todo tiene un tiempo y hay que saber esperar el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque de Él es el tiempo, no mío. Y bueno, igual los años pasaron sin que la voz de Dios fuera escuchada y Él decidió el tiempo de enviar a su Hijo Jesús. Él lo decidió. Dice en el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Entonces, esto que también nos habla que fue cuando la voluntad del Padre, o sea, fue la voluntad del Padre cuando quiso enviar a su Hijo y fue cuando Él dijo, ya es oportuno enviar a mi Hijo. Entonces, es muy bonito esa parte del tiempo. Después ahí mismo en el versículo 4 dice, Dios envió a su Hijo. Esto cuando escribimos Juan, no sé si recuerdan que dice, el verbo se hizo carne. Dios envió a su Hijo. Entonces, el verbo se hizo carne.
Esto lo vimos en Juan 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ese verbo es por quien todas las cosas fueron hechas, y sin él nada hubiera sido hecho. Eso está en Juan 1:3. Y más adelante en este mismo versículo dice, nacido de mujer. Hay dos versículos que quisiera enlazar, que fue uno que ayer vimos en Gálatas, el 3:19, donde nos decía que la ley fue añadida hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Estamos hablando, si se dan cuenta, a través de un tiempo, hasta. Y vamos a recordar en Génesis, capítulo 3:15. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, haré que tú y la mujer sean enemigas y que tu descendencia sea enemiga de la de ella. La descendencia de ella buscará aplastarte la cabeza, mientras tú le tratarás de picar en el talón. ¿A qué voy con unir estos dos versículos y con lo que está diciendo aquí en el versículo 4, que Dios envió a su hijo nacido de mujer? Que el enemigo no hubiera podido ser vencido si quien lo venció no hubiera nacido, o sea, no hubiera sido hombre nacido de mujer, porque en Génesis 3:15 nos está diciendo eso, y esa es una profecía, ¿no? Desde Génesis, que el diablo iba a ser acabado por el hijo de una mujer, o sea, por un hombre, pero iba a ser hijo de Dios, ¿no? Y en el versículo de ayer, del 3:19, pues fue el tiempo, o sea, en la llegada de Jesús, donde dice, va a estar la ley hasta que viniese la simiente, o sea, hasta la llegada de Jesús iba a llegar la ley. Ayer hablábamos que había un tiempo. Empezó la ley de Moisés y termina cuando viene la venida de Jesús. Entonces, por eso se enlazan estos dos versículos con el que estamos viendo ahorita del 4:4 de Gálatas. Después adelante, en ese mismo versículo, dice, y nacido bajo la ley. Jesús nos liberó de la ley, sin embargo, él vivió bajo la ley de Moisés. Y esto lo vamos a ver, si me acompañan, en Mateo 5, el 17 y el 18. Si alguien lo tiene. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces ahí Jesús vino a cumplir la ley, no dice que ni una jota ni una tilde pasó para que se cumpliera, o sea, todo se cumplió. Y nosotros cumplimos la ley porque estamos en Jesús. Jesús cumple, estamos en la gracia, pero nosotros al estar en la gracia, vamos a cumplir la ley por él, porque Jesús la cumplió. Y por amor lo hacemos. Ayer nos platicaban de eso, ¿verdad? Que no es por una obligación o por miedo, simplemente es por amor que yo la cumplo. Y bueno, y entonces a lo que se refiere, nacido bajo la ley. Después en el versículo 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En otra versión dice, así lo hizo Dios para poder comprar nuestra libertad de la ley y adoptarnos como hijos suyos. Entonces mandó a su hijo para hacernos libres, para libertarnos de esa esclavitud, de esa ley en la que se estaba. Pero no solamente eso, también está diciendo que además nos adoptó como sus hijos. Y porque soy su hijo, porque nos adoptó, entonces ya soy su hija. Y porque soy su hija, dice en el versículo 6, que nos envió a nuestro corazón el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, si se dan cuenta, no solamente es un regalo, o sea, nos da libertad, me adopta, soy su hija y aparte me deja el Espíritu Santo por siempre. Entonces, es maravilloso eso. Y dice, es muy bonito en el versículo 6, dice,
Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Abba Padre es como decir, querido Padre, amado Padre, o sea, mi Padre, ¿no? Y en Romanos 8:15, se los voy a leer, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y algo aquí muy bonito es que cuando uno ya tiene el Espíritu Santo, es como un reflejo. Cuando vamos a un estudio médico y nos hacen así como las pruebas de reflejo en la rodilla y nos pegan con el martillito, el pie sale como volando, ¿no? Es eso, es un reflejo, es algo que no podemos controlar. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón es eso. Por reflejo, o sea, es algo que yo no puedo controlar, decirle, querido Padre, Abba Padre, te amo, gracias. O sea, es un reflejo, no se puede estar como indiferente a esa parte del clamor a Dios y el agradecimiento, porque ya lo tengo, ya es parte de mí. Y después dice en el versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, ¿fui esclavo? Sí. ¿Tuve un pasado? Sí, pero ya no. O sea, en el momento que recibí a Cristo ya no lo tengo. Ya soy una nueva persona y el Espíritu mora en mí. Y por ese hecho, clamo. Y por ese hecho, cumplo los mandamientos por amor y le sigo. Y me porto bien, ¿no? Soy una persona de bien. ¿Por qué? Porque es un reflejo, porque lo tengo dentro de mí. Y dice, ahora soy hijo, por lo tanto, heredero. Parecía como, bueno, yo estudié sistemas, yo lo veía como una condición lógica, ¿no? Que era un I. Y si era I, entonces era una condición en la que todo se cumplía. Entonces ya no soy esclavo, ahora soy hijo y por lo tanto heredero. Y si soy hijo, soy heredero. Es algo que no está separado. Dice en Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que con Él seamos glorificados. Entonces yo soy una heredera, yo soy una hija que tiene esa herencia, y para yo conocer la herencia, es decir, leer el testamento, ¿cuál es nuestro testamento? Pues es la palabra, y para yo conocerla, el testamento, pues tengo que leerla, o sea, conocer a qué accedo cuando yo ya tengo esa herencia que Dios me dio, porque soy su hija. Y ayer platicábamos del arrepentimiento. Cuando yo tuve un pecado, me arrepentí, le pedí perdón y pasado un tiempo mis emociones juegan como que una mala pasada y me vuelven a hacer sentir culpable de algo que ya pasó y de lo cual me arrepentí, pedí perdón. Entonces es así como decirle, pues no quiero, ¿no? O sea, de verdad es menospreciar. Yo no lo había entendido así, era más así como que todavía me estoy dando golpes de pecho y me estoy latigando y estoy sufriendo, pero es más que eso, o sea, yo lo veía a un nivel de mí, ¿no? De, ay, me siento mal y ya, pero no. Aquí lo que nos está hablando con este ejemplo que nos dice Pablo, le estamos dando la espalda a Dios, estamos menospreciando la libertad que ya nos dio. ¿Por qué? Esa libertad nos la dio cuando pasó ¿qué? Cuando nos envió a su Hijo. Si no hubiera enviado a su Hijo, nosotros seguiríamos en una esclavitud, pero lo envió. Entonces, por eso aquí nos está diciendo, ya no eres esclavo, ya eres su hijo y por eso tienes herencia. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos de verdad de corazón, ya, o sea, ya Dios nos perdonó y pasa. Y eso yo lo experimenté hace algún tiempo cuando se inició el ministerio. Iba caminando en la calle y se iba a presentar el Ministerio de Decisión de Vida y yo iba muy nerviosa, todavía no llegaba el sábado. Y yo iba muy nerviosa caminando y decía, no, pero yo no quiero presentarlo porque voy a llorar, ¿no? Lo primero que se me viene a la mente dice, voy a llorar y no quiero. Y en mi mente empezaba, pero si yo ya pedí perdón, ya me perdonó. Entonces, de verdad, fue algo que salió así de liberación en el corazón, de decir, ya me perdonó. Y ya me perdonó es ya me perdonó. Y entonces yo no tengo por qué volver a regresar a sentirme mal. Y a decir, pero es que yo pensé esto, yo quería hacer lo otro, o hice esto, simplemente ya pasó. Entonces, esta es una revelación que
que cuando yo lo estaba estudiando me la volvió a dar, o sea, en su momento yo lo había entendido y lo sentí así de que ya me había perdonado, pero aquí lo está ratificando. O sea, cuando nosotros ya nos arrepentimos, Dios nos perdona y simplemente seguir adelante, porque no solamente es algo sobre mí, sino que es también de Dios. O sea, le estoy dando la espalda si yo me sigo sintiendo mal o latigando por algo que Él ya me perdonó. Y es aquí cuando estemos en una situación así que las emociones jueguen algo, hacernos una pregunta, que es esta que ella escribe, que dice, ¿quieres menospreciar la libertad que te dio Dios? Y yo creo que por lo menos para mí la primera respuesta es decir, no quiero menospreciarlo. Entonces ya en el momento que no se trata de ti, sino que son asuntos de Dios, yo creo que nosotros ya ponemos esa entendido, ¿no? Lo entendemos más de decir, no, Dios, ya me perdonaste y no te quiero menospreciar ni darle espalda a la libertad que tú ya me diste. Y bueno, vamos a seguir con esta segunda parte. El capítulo, esta sección del capítulo 4 se llama Exhortación contra el volver a la esclavitud. Y me interesó mucho el título, Exhortación. Acabamos de terminar un libro de Josué, que es el de los mayores exhortadores en el Antiguo Testamento. Y este apartado se llama Exhortación contra volver a la esclavitud. Si se dan cuenta, este capítulo habla de esto, ¿no? La esclavitud, cuando estamos atados a ciertos, no sé, hábitos, vicios, manías, actitudes, y que Dios nos está exhortando ahorita con su palabra, ya no regreses a eso, ¿sí? Recordemos que había un problema aquí en la iglesia, en las iglesias de Galicia, que lo vamos a recordar en el capítulo 1 de esta misma carta, en el versículo 6, donde dice que Pablo estaba maravillado de la velocidad con que los creyentes se estaban alejando de la gracia de Cristo. Estaba maravillado de qué tan rápido, y que se estaban alejando, no solamente que se estaban alejando, sino que además estaban siguiendo un evangelio diferente, ¿no? Y que en el versículo 7 del capítulo 1 también dice, había quienes perturbaban y querían pervertir el evangelio de Cristo. O sea, eran creyentes y como lo entendí, era el evangelio de Cristo, pero con cosas añadidas o le cambiaban y demás, ¿no? Entonces, aquí es importante saber que Dios no necesita que nosotros le agreguemos nada, ni que lo defendamos, ni nada. ¿Por qué? Porque lo que Él ya hizo, y no hay nada nuevo sobre lo que Él ya hizo y de lo que está escrito en la palabra. Y bueno, nada más era para recordar cuál era el problema que había ahí digamos, en la región de Galicia. ¿Sí es Galicia? Galacia. Perdón, Galacia. Y bueno, aquí vamos a ver primero una característica del liderazgo de Pablo, y que era un gran exhortador. Era una de las características de él, que tenía gran exhortador. Ayer estábamos platicando en el ministerio que cómo le podíamos hablar a una persona que estaba pasando por una situación complicada, o que había pues una situación complicada de aborto, que había pensaba abortar. Y la conclusión fue hablarle con amor y con firmeza. Y vamos a ver que en esta sección es lo que hace Pablo. Está hablando con mucho amor, pero con mucha firmeza. Y en todas sus cartas, creo, ¿no? En todas las cartas que él escribe, así habla. Y en esta sección es como que esta parte de cómo poderle hablarle a un hermano que se está desviando, o a una persona que está pasando por una situación, por ejemplo, la drogadicción, el alcoholismo, la violencia y demás, de que se sale y quiere regresar a lo mismo, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a ir viendo, que el primer paso es ponerlos en su realidad. Cuando nosotros nos ponemos en una realidad, como que entendemos más la situación, la realidad de dónde me sacó Dios. O sea, es pensar, ¿de dónde me sacó Dios, no? Y aquí lo está haciendo en este versículo 8. Les está diciendo, dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Entonces, ¿qué les está diciendo? Antes ustedes en el pasado no conocían a Dios y eran esclavos,
de falsos dioses. Entonces, ¿qué les está diciendo? Así, pues que ustedes eran unos idólatras. Eso es lo que ustedes eran. Se los está como recordando de dónde les había sacado Dios, ¿no? Entonces, y aquí es pensar seguramente de donde a mí, esa es una pregunta personal, ¿de dónde me sacó Dios? Seguramente el lugar de donde a mí me sacó, pues no era agradable para mí, no era algo que me hiciera un bien, era algo que me dañaba, pero indudablemente era algo que no agradaba a Dios. Eso sí, es indudable, ¿no? Entonces es llevar ese reconocimiento. Después dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? Entonces, ahora les están diciendo, ya lo conocen. No lo conocían, pero ya lo conocen. Y lo recibiste en tu corazón. Aquí lo que me llamó la atención fue que dice, más ahora conociendo a Dios, y dice, o más bien, así como diciendo, mejor dicho, siendo conocidos por Dios. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Que yo era ese niño con heredad. Era una persona, un esclavo que siendo heredero no tenía acceso a la herencia. ¿Por qué? Porque no había recibido a Jesús. Quienes no han recibido a Jesús, pues no tienen acceso a todas las promesas que Dios nos da. Entonces, por lo tanto, no soy su hija. Por lo tanto, bueno, pues no me va a dar esa herencia, ¿no? Pero dice, ya lo conocieron, o sea, ya recibieron a Jesús. Entonces ya tienen acceso a esa herencia, por lo tanto, Dios ya los reconoce. Cuando nosotros recibimos a Jesús, pasamos a ser parte de sus hijos, de su cobertura, y entonces ya nos reconoce. Entonces, cuando ve que Carmen se está desviando, dice, ella es mi hija, ¿no? Véngase para acá. ¿Por qué? Porque ya te conoce. Ya formas parte del, ¿cómo le llaman? Pliego testamentario, ¿no? O sea, estás en la lista, entonces no te deja. ¿Por qué? Aquí, ¿por qué es importante? O sea, le dice, lo conocieron, pero más bien conocidos por Dios. ¿Por qué? Porque hasta el diablo reconoce que Dios es la única autoridad y que Él es el Todopoderoso. Esto así como nada más para citarlo en Job, hay una parte en el capítulo 1 y en el versículo 6 donde dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también estaba Satanás. O sea, Satanás está abajo, pero él reconoce que Dios, ¿no? Él es todo. Cuando Jesús es tentado, esto lo vemos en Mateo, vamos para allá, en Mateo 4, el 11-10. Bueno, Jesús es tentado y le dice, ¿no? En el 10, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ¿qué hace el diablo? El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. O sea, lo dejó ¿por qué? Porque le dijo esto, ¿no? Al Señor tu Dios adorarás. Entonces, hasta el diablo reconoce que Dios es el único, ¿no? Entonces, que yo reconozca a Dios no es algo guau, porque hasta el diablo lo hace. Aquí el punto es que Dios nos reconozca a nosotros. Eso para que sea así, creo que es otro paquete. ¿Por qué? Porque cuando yo entro en su cobertura, lo que les comentaba, entro en su visión, ¿no? En su vista, ya tiene el ojo sobre mí y obviamente, claro que si me desvío, pues, decir, o sea, me está viendo, ¿no? Entonces, es que Él me reconozca. ¿Por qué? Porque Él conoce mi corazón. O sea, aunque yo diga, Jesús te recibe en mi corazón, y de corazón, o sea, nada más lo digo de dientes para afuera, y no lo recibo de corazón. O sea, no pensemos que entramos en esa cobertura, porque no es así, porque Él conoce los corazones. Entonces, si Él no me reconoce, pues no pasará nada, literal, ¿no? No va a pasar nada. Entonces, aquí el punto es que Él me reconozca, no que yo le reconozca. Obviamente, pues sí, cuando yo acepto a Jesús como mi único Salvador y que Dios mandó a su Hijo para salvarme, para librarme de los pecados, bueno, tengo el acceso. O sea, como que sí diferenciemos esa parte, no es darle menos importancia a una a la otra, pero
sí definitivamente es que Dios reconozca que yo estoy aceptando a Jesús en mi corazón, de corazón, ¿no? Ese es el punto. Después, aquí en este mismo versículo les está diciendo, ¿por qué vuelven a esos débiles y pobres rudimentos? O sea, como esas rituales o costumbres que estaban haciendo. O sea, ¿quieres volver a ser esclavo? O sea, ¿de verdad quieres regresar de donde te sacó Dios? Porque ya les había recordado, o sea, ustedes eran idólatras. ¿De verdad quieres regresar a ser un idólatra? Y esta parte me queda mucho de cómo hay que hablarle, por ejemplo, les mencionaba alguien que está siendo esclavo de una situación, por ejemplo, la drogadicción. Hacerles preguntas, ¿no? O sea, ¿de verdad quieres vivir alatergado? O sea, ¿de verdad quieres preocupar a tu familia, quitarle la paz? ¿De verdad quieres destruir tu cuerpo? O sea, como ponerlos en una realidad pues que ellos conocen y que saben que es verdadera. ¿Por qué? Porque están pasando por eso o lo pasaron por eso. Entonces, creo que aquí nos está dando un mensaje de cómo hablar, de cómo exhortar más que nada. Y después en el versículo 10 dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Estaba investigando un poco de qué es, de qué idolatría, o sea, qué idolatraban. Ellos eran paganos en esa región y al parecer era algo así como, al decir que guardas los días, los meses, los tiempos, los años, habla así como de seguir un calendario, como que tenían dioses, el sol, la luna, las estrellas, cosas así, y hacían dioses. Y el decir esta parte de los días, de guardar los días y demás, pues era que celebraban algo en esas fechas y hacían como sus rituales. O sea, festejaban. Y aquí lo que veo, o sea, ellos no habían dejado completamente el evangelio, simplemente querían agregar cosas. Entonces es así como decir, yo me lo imagino, que somos cristianos y me voy a leer las cartas, ¿no? O soy cristiano, pero todos los días leo mi horóscopo. Y digo, ay, sí, hoy me va a ir bien. O soy cristiano y me siento mal y voy a ir con el chamán o el brujo, me voy a hacer una limpia. Es así, pero soy cristiano, ¿no? Es esa parte. Yo soy cristiano, pero le doy una ayudadita. No, ¿por qué? O sea, no hay como le decía, o sea, lo que hizo Cristo en la cruz fue más. O sea, ¿qué más queremos? No tenemos que agregarle, ni cambiarle, ni hacerle nada. Bueno, aquí apunté, nadie puede añadir nada a lo que Jesús ya ha logrado en la cruz. Entonces, es seguir estrictamente lo que es el Evangelio. Y ellos estaban haciendo algo que no. Ahora, si me apoyan a leer del 11, bueno, no. El 11 dice, me temo que de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Yo creo que estas palabras detonan una decepción, ¿no? O sea, o cuando, no sé, me imagino, ¿no? El padre y el hijo, y dice, hijo, no esperaba que hicieras esto, ¿no? Entonces, es una decepción. Ahora sí, se me apoyan a leer del 12 al 14. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anunciaré el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechéis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiréis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Gracias. Entonces, ¿qué les está diciendo? Ustedes me recibieron. Cuando Pablo hablaba del aguijón y que incluso le pedía a Dios que se lo quitaba, pues aquí al parecer algo en los ojos, ¿verdad? Porque dice, porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Él había llegado con una enfermedad del cuerpo y no lo desecharon, ni lo despreciaron, ni nada. Entonces, está hablando aquí que tal vez ese aguijón pues era alguna enfermedad en los ojos. Después dice el 16, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. O sea, los estoy incomodando por decir la verdad y por eso ya no están haciendo lo que
les prediqué del Evangelio de Jesús. Después en el 17 dice, tienen celo por nosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Entonces dice, tiene celo de nosotros, o sea, en otra versión lo encontré y dice que están haciendo lo posible por caerles bien, pero no tienen buenas intenciones, quieren apartarlos de nosotros y que los sigan a ellos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que igual, ¿no? O sea, puede llegar una persona que aparentemente es cristiana, nos quiera, decía ayer Seferino, endulzar el oído y nos quiera desviar por otro lado, ¿no? Y dice, cuando dice, ¿tienen celo? ¿Quiénes tienen celo? Las personas que perturbaban y pervertían el evangelio. Esas eran las personas que tenían celo. Y de esas personas les está diciendo, cuidado. ¿Por qué? Porque el lobo se viste de oveja. Y Jesús nos los dijo en Mateo 7:15. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, cuidado. El que es malo, lo ves y dices, es malo, ¿no? Pero el que no, y que por dentro lo es, con ese ten cuidado, ¿no? Es lo que nos está diciendo. ¿Por qué? Porque van a venir con buenas intenciones. Bueno, aparentemente con buenas intenciones, pero no. Lo único que lo que quieren hacer es alejarnos de Cristo. Después en el 18 dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. En otra versión lo encontré, dice, es bueno que la gente se interese por ustedes, si su interés tiene buenas intenciones. Y es bueno que el interés exista todo el tiempo, no solo cuando estoy con ustedes. ¿Qué nos está diciendo? O sea, estate abusado del interés, personas se van a interesar en ti y qué bueno. ¿Pero qué? Que no solamente cuando alguien te esté cuidando. O sea, si una persona viene y me habla y demás, no necesito a alguien que me esté cuidando. Por supuesto que al inicio sí, o sea, cuando nosotros iniciamos en Jesús, necesitamos que tengamos una guía, por ejemplo, de nuestros pastores, ¿no? O sea, que nos acercamos y les platicamos y nos dicen. Es una necesidad que nosotros tenemos. Pero ¿cuál es el objetivo que dice? Y si no estuvieran los pastores, ¿a quién vamos, no? Entonces, tenemos la palabra. Una vez escuché, Claudia comentaba y decía que si todos estuviéramos en la palabra, no se necesitarían consejerías. ¿Por qué? Porque el mayor consejo, pues está en la palabra, ¿no? Pero, bueno, existe esa necesidad y a veces la palabra o Dios usa a las personas para darnos esa palabra a través de las personas, ¿no? Entonces, es así, está bien, pero que no tenga que estar yo para estarlos cuidando, ¿no? Después en el 19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces, imagínense cuánto dolor es un dolor de parto. Estaba buscando. La mujer, bueno, el hombre soporta el cuerpo 45 unidades de dolor. Pero una mujer cuando está pariendo, está teniendo un parto, las unidades de dolor son 57. Lo que equivale, para que los hombres lo tengan en cuenta, equivalen a 20 huesos rotos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, sientes así como que el dolor, bueno, ese dolor, ese es el que sentía Pablo por la iglesia, ¿no? Entonces imagínense llegar a ese punto en que te duela la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Dice, y lo voy a seguir teniendo hasta que ustedes que Cristo esté formado con ustedes, hasta eso, o sea, siempre, ¿no? Bueno, no espero que siempre, que sí hayan entendido y que no haya seguido ese dolor de Pablo, pero eso es lo que él sentía, o sea, ese dolor es amor, ¿no? ¿Qué nos decía Jesús, no? Que era así como la mujer siente el dolor, o sea, nos decía, ustedes van a sentir dolor y tristeza porque pues, es un dolor físico, pero después vas a sentir un gozo cuando ya tienes a tu hijo, ¿no? O sea, ya cuando él regrese va a ser un gozo. Y ese es el gozo en el que ahora nosotros estamos, ¿cierto? Y ya, bueno, después en el 20 dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y caminar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Entonces le está diciendo, me gustaría hablarles de otra forma, pero no, dada la situación y dado lo que están haciendo, no puedo hablarles así, les tengo que hablar así. Sin embargo, lo estaba haciendo todavía con amor, con mucho amor.
Entonces, pero dice, estoy perplejo, ¿no? O sea, me cuesta admitir que esté pasando esto, que estén haciendo esto y que estén regresando o que quieran regresar a ser esclavos. Estoy perplejo de eso, ¿no? Y bueno, ahí termina esta sección. Esta última dice alegoría de Sara y Agar. Creo que está muy, muy bien explicada lo que hace esta alegoría. La alegoría es una representación significativa, ¿no? ¿Qué nos dice aquí? Que había 2 pactos. Con Abraham hubo 2 pactos. ¿Por qué? Porque hubo 2 hijos. Un hijo que fue con Agar, que fue un hijo de esclava. Otro hijo que fue hijo de Sara y fue hijo de una mujer libre. Agar fue un hijo por decisión humana, aquí no sé, por carne, o sea, fue por, pues ya, vete con la sirvienta y su hijo lo haré el mío, ¿no? Es en la desesperación de Sara. Y el otro hijo que fue un hijo de promesa, que es Isaac, ¿no? De Agar fue Ismael y de Sara fue Isaac. Entonces estamos teniendo aquí 2 hijos. Nos dice aquí la alegoría del hijo de Agar, un hijo de esclava, dice aquí fue que representa, Agar es el monte Sinaí. El monte Sinaí fue donde Dios le entrega las tablas a Moisés. Entonces representa la ley ahí. Y da a luz un pueblo en esclavitud. ¿Cuántos años, no? O sea, la esclavitud. Y del otro lado, Isaac, digamos, Sara, la mujer libre, representa la Jerusalén del cielo. Aquí dice Jerusalén del cielo. Ella es nuestra madre. Nosotros somos madre de ese hijo de promesa. Y dice que el hijo ahora sí, de la esclavitud trata mal al hijo de la promesa. Y eso, o sea, es lo que nos está diciendo, pasa. O sea, no, y ni va a dejar de pasar. Así pasa y así es. ¿Y por qué? Porque Isaac nació por el poder del Espíritu. Entonces, todos los que estamos con el Espíritu Santo y que tenemos el Espíritu Santo, así nos va a tocar, ¿no? Entonces, somos hijos de la mujer libre, no de la esclava, es lo que les está diciendo. Si somos hijos de la libertad, ¿por qué quieres regresar a la esclavitud? Si ni siquiera perteneces ya ahí. O sea, sí lo fuiste, pero ya no perteneces. O sea, espiritualmente nosotros somos de la línea de la mujer libre. Entonces, ¿para qué regresar a la esclavitud? Y bueno, así terminamos el capítulo 4 de la Carta de Gálatas. Toda la gloria a Dios. Bueno, ¿algún comentario? Él dice, lo explicaba Angélica, que el hijo el heredero es igual que el esclavo cuando es niño. Dame un ejemplo bíblico. Cuando el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo. Bueno, pero todavía no le daban la herencia, le dieron Todavía la no. herencia y la... Jesús. ¿Se acuerdan que nada más hubo una ocasión? ¿Se acuerdan que hasta lo perdieron? Y eso hay noticias ahorita de que dejaron a un niño en el Oxxo. Lo perdieron, o sea, era igual que todos los niños. Andaba en las caravanas y andaba en todos lados. Probablemente venía con las tías o en otra carreta. Era un niño normal. Y entonces Dios les da un coscorrón ahí cuando dice, ¿dónde está Jesús? Cuando regresan, venían de la fiesta, ven que está en el templo enseñando. Dice, en los negocios de mi padre tengo que estar. Ahí fue como que un coscorrón a José y a María decir, sí, es igual que todos, pero es mi hijo, ¿eh? Cuídalo. Entonces, era igual que todos. ¿Hasta qué edad? Hasta los 30 años, ¿no? Cuando recibe el reino. Por eso los hermanos no le creían mucho. Dice, bueno, preséntate y haz milagros en la fiesta, ándale. Los hermanos al principio no. Sí, no te escondas. ¿Por qué? Porque era un niño normal. Los que lo conocían dicen, pero si es hijo de José, el carpintero, y de María, ¿no? ¿Cómo ahora habla de esa manera? Cuando un rey, cuando un hombre es hijo es el príncipe, pues anda en la escuela y se pelea como cualquiera. Pero cuando es rey, ya los amigos lo reconocen como rey. ¿Ya?
ya es diferente. Ya dice, oye, pues era tu cuate, sí, pero ahora es el rey. Ya le hablamos de usted. Entonces, ese es lo que está tratando de decir. Cuando nosotros, dice que fuimos conocidos, ¿no? Me gustó mucho eso. No es que nosotros hayamos conocido a Dios, sino que Él nos conoció. Eso es lo importante. Y si nos conoció, ¿qué hizo con nosotros? Nos vistió con ropas reales, nos vistió con una túnica real, quitó lo que es la carne y movió lo que es el espíritu. ¿Por qué lucha la carne y el espíritu? ¿Qué hace la carne? Esclaviza. Esclaviza. ¿Eh? ¿Cómo te sientes o cómo te sentiste cuando llegaste a los pies de Cristo? ¿Cómo venía tu espíritu? Oprimido. Abatido, oprimido, porque la carne se había enseñoreado, ¿eh? Contra el espíritu. ¿Qué pasa con la edad? El espíritu debe vivir y la carne debe morir, ¿o no? Ahora, si el espíritu vive, ¿qué tenemos? ¿Qué dice Angélica? Es como un rebote. ¿Qué es lo que nace en el espíritu? La libertad. ¿La libertad para qué? Para decirle Abba, Padre. ¿Y qué dijimos que era Abba, Padre? Querido, papito. Era una manifestación de decir padre, pero con cariño, es como decir papá o papito. ¿Te fijas? Bueno, dice así en la traducción. Ahora, la pregunta es, ¿eso te nace decirle a Dios en tu intimidad? Sí. ¿O todopoderoso, grande, o en tu intimidad le dices, papá, ayúdame, tú eres el todopoderoso, eres lindo y hermoso, misericordioso? ¿Cómo le hablas en la intimidad? Como papá. Como íntimo, ¿no? Por eso cuando a Jesús le dicen, enséñanos a orar, ¿cómo oras con Él? ¿Cómo hablas con Él? Porque ellos escuchaban, ¿verdad? Paraban la oreja. Paraban la oreja. Sí, enséñanos esa intimidad. ¿Qué le dice? Cuando ora, Padre nuestro. En otras palabras, Padre mío. O sea, Padre nuestro es de todos, pero en la intimidad es Padre mío. Eres mi Padre. Esa es la intimidad que nosotros tenemos que tener con Dios, que el poder decirle Padre. ¿Cómo le hablaba Jesús al Padre Celestial? Padre, ahora muéstrale la gloria como antes que el mundo fuese, cuando yo estaba ahí contigo, porque tú y yo somos uno. Quiero que ellos también sean uno. ¿Cómo le está hablando al Padre? ¿Con cariño? Con una confianza y un cariño tremendo y con mucho respeto, ¿eh? Como se le debe hablar al Padre, ¿no? Con mucho cariño, con mucho amor, pero con mucho respeto. Bueno, ¿qué más vemos? Dice, versículo 6, ¿quién me lo lee? Bueno, el 5. Para que redimirse a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué es la palabra redimir? Para que pague el precio, ¿eh? Eso, ya pagó el precio. Por eso nuestros pecados, bien decía Angélica, no, es que yo hice este pecado. No, ya. Olvídate de eso. Eres una nueva criatura. Ya no tienes que arrepentirte. Dios te sacó. En ese tiempo, bueno, aquí está diciendo que habla de la esclavitud. Dice que antes de que nosotros lleguemos a Cristo éramos esclavos. Pero a pesar de que en ese contexto de la época, pues un esclavo era de lo peor. ¿Sí? Y eran vendidos y utilizados para, por ejemplo, si yo iba a comprar un esclavo, pues para que me hicieran mi quehacer, ¿no? Sí. Yo compraba esclavos para que me cultivaran la tierra. Y tenía que pagar un precio, pero Jesús paga un precio por nosotros siendo esclavos, pero no para irnos esclavizando, ni para un trabajo así de esclavos, sino para hacernos hijos. Fíjate qué hermoso. Ahora eres mi hijo. Y es una gran diferencia. Ya pagué el precio.
no para que me sirvas como le servías a los otros dioses. Además, Sí. dice, aquí donde dice, entre tanto que el heredero es niño, o sea, porque ya desde antes el Señor nos había elegido, pero dice, pero mientras tanto ahorita son esclavos, pero también mientras tanto yo les pongo un ayo, un cuidador, que es la ley. Así es. Entonces, aún antes de la ley está la gracia de Dios. Ya está manifestándose Sí. la misericordia, ¿eh?, en tu vida, porque ya te está diciendo, te estoy guiando. Por eso luego viene la alegoría de Sara y Agar. ¿Quién fue primero, Sara o Agar? ¿El hijo? ¿En el hijo? No, en la vida. Sara, Sara. ¿Y Sara qué representa? el espíritu. La gracia. Entonces siempre, antes que la ley, está siempre la gracia de Dios y eso es admirable. Porque viene la gracia, por ejemplo, con Adán y Eva, yo veo ahí la gracia de Dios, ¿no? Estaban bajo la gracia. Pero por la desobediencia, entonces nos tiene que poner un año, o sea, nos caemos esclavos, pero aún así se sigue manifestando la gracia de Dios, aún con la misma ley. Con la promesa. Fíjate, Y vienen las promesas. qué interesante. Con Adán estaba la gracia, pero también hubo orden, ley. Sí. No comas de esto. Esa ley no la cumplieron. Pero ¿qué viene? Cuando el Señor le dice, de tu descendencia vendrá el Salvador, la promesa. Pero por mientras estás bajo la ley. Porque hasta que seas mayor. ¿Cuándo es cuando eres tú mayor? Aquí dice Cuando se madure la palabra. Cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Ya? Viene el Hijo, paga el precio del pecado y actúa la gracia que desde antes, como dices tú, estaba. Desde antes que el mundo fuese. Siempre ha estado la misericordia de Dios. Por eso dice, La parte donde dice gracia sobre gracia. por eso dice, yo te conocí. Hubo un doctor que me dijo un día, no, yo voy a hacer mi servicio social, ayudar a los enfermos de la vista, al Hospital de la Luz. Le dije, no, ellos te ayudan a ti. Es diferente. Dice, yo no voy a ayudar, ellos te ayudan a ser más humano. Dice, es que yo aporto, no. Ellos te están permitiendo que tú aportes algo para que la gracia de Dios actúe en ti. Dice, nunca lo había visto de esa manera. Yo siempre decía, es que yo voy, apoyo. No, ellos te apoyan. Es como cuando tú vas al centro de rehabilitación. Yo voy a dar la palabra. No, ellos te están enseñando a cómo debes de ser tú, ¿o no? Entonces, permiten dar algo de ti y entonces actúa la gracia. Ahora, ¿qué se enoja Pablo en esta ocasión? Porque está molesto. Dice, porque vuelven a los rudimentos, ¿ah? ¿Y qué es un rudimento? ¿Mande? Como un ritual O lo que hicieron al principio. ¿Se acuerdan? Algo de lo que hizo. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel cuando va saliendo de esclavo? Dice, mejor nos hubiéramos regresado. ¿Ya iban hacia la libertad? Ya iban. Sí. Pero querían regresar. Ya tenían una identidad de un pueblo. Antes no lo tenían. Eran esclavos. Ahora ya Dios les había permitido ser un pueblo. Eran libres. Ahora ellos dicen, mejor nos regresáramos. ¿A qué? ¿A los rudimentos, a comer carne y a ser esclavos? Por eso Pablo está molesto, ¿eh? Sí. Dice, ¿por qué se regresa? Hebreos 6, ¿me lo puedes buscar por ahí? 6, creo que desde el 1 al 4, ¿no? Dice, Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección,
no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto, hermanos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. No volvamos otra vez a lo mismo. O sea, ya fuiste bautizado, ya recibiste a Cristo, ya fuiste perdonado. ¿Ya gustaste de eso? Sí, no vuelvas otra vez. Es lo que le está diciendo Pablo, no vuelvan a los rudimentos. Pues eso ya pasó en nosotros. Vienen otras generaciones y tú tienes que enseñarles eso. Pero tú ya debes estar en otro nivel, ¿o no? Sí, y estaba pasando eso a Pedro. Exactamente. ¿Qué le pasó a Pedro? Vuelve otra vez, ¿no? Entonces dice, no puede ser que tan fácilmente se hayan desviado. Ya, otra vez empezar. Otra vez, miren, pienso en esto. Si tú dejaste todo, si tú entendiste que hay un solo Salvador, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que Él es tu Señor, y ya lo confesaste con tu boca, y ya entendiste el perdón del pecado, ya pasó esa época. Ya quitaste todos tus ídolos. Acuérdense que los primeros mandamientos es quita tus ídolos, ¿verdad? Ya los quitaste, ya los rompiste. Y de repente ves en la calle una virgencita muy bonita, un cuadro, y te lo llevas a tu casa. ¿Qué pensarías? Volviste otra vez a tus rudimentos. Pero es que es una obra preciosa. Majestuosa es la Virgen de Guadalupe. ¿Volviste otra vez a los rudimentos? Qué fácil, te fascinó. Pero yo soy amante de la escultura. Sí. Sí, pero ¿qué es lo que representa? ¿Qué estás representando en tu casa? Entonces, aparentemente es una obra de arte, ¿verdad? Pero tú estás regresando a tus rudimentos. ¿Por qué no agarras una obra de arte de un amanecer? ¿Por qué tiene que ser un Cristo crucificado el que lleves otra vez a tu casa? Entonces, parece que eres una persona conocedora del arte, pero vuelves otra vez a tus rudimentos. Vuelves a meter idolatría a tu casa. Es el hilo muy fácil, ¿no? Por ejemplo, ahorita en Semana Santa, los débiles en la fe vuelven otra vez a crucificar a Cristo. Vamos a la crucifixión. Otra vez. Y vuelven otra vez. ¿Por qué? Porque el ambiente se presta, ¿verdad? Entonces vuelve otra vez. Pablo dice, así mismo te equivocaste. En una Semana Santa. Después de estar estudiando 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, vuelves otra vez. Pero no pasa nada. Es que es la tradición familiar. Y vuelves otra vez a caer. ¿Se enoja Pablo? Sí. Sí. Está molesto, está enojado, enojadísimo. Dice, qué rápido cayeron, volvieron otra vez a los rudimentos. ¿De qué sirvió que te hayas arrepentido? Y Señor, tú eres mi único Señor y Salvador. Si en un momento dado regresaste, te movieron las emociones. Bueno, ¿qué más vemos? Están muy callados, hombre. Dice, versículo 12, ¿quién me lo lee? Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. ¿Por qué dice, hagáis? Tú le podrías decir a alguien, hazte como yo. Estás tan seguro de lo que tú haces que le dices a otro, hazte como yo.
Este es el punto que nosotros tenemos que llegar. Ir hacia la perfección. Ahora dice, Pues sí, porque cuando se da testimonio ajá, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, muchas veces yo era esto y esto, pero ahora me he convertido en esto. cuando te Lo dicen, que Dios está haciendo en nuestra vida. cuando te dicen, ¿qué has hecho? ¿Por qué te veo diferente? Entonces tú qué tienes que ir, hazte como yo. Ven y ve, Testimonio. ¿o no? Ven a la palabra y ve lo que Dios ha hecho conmigo. Entonces tenemos que llegar a ese punto. Hazte como yo. Porque pero tiene que haber un cambio en tu vida, ¿no? Porque si le dices hazte como yo, dice, no, ni cuándo. No, gracias, gracias. Sí, No estamos en la situación que nos decía Angélica, yo venía para acá para hablar de algo y había algo que me estaba frenando. así es. ¿Cómo voy a dar testimonio? Claro. Pues Pero, tengo por ejemplo, dentro de nuestra vida tenemos algunos testimonios que bueno, que hemos aprendido que deben de llevarse. En mi caso, por ejemplo, yo tuve al principio mi mujer, era muy difícil para mí, había sido muy grosera conmigo y no hice caso a todas sus provocaciones, groserías y todo, y fui llevando, aguantando eso. Y el tiempo, ella la cambió. Ella conoce de Cristo ahora y creo que eso me ayudó mucho para poder llevar una buena relación. que dijo, mi suegra no era tan mala, tenía razón. No, exactamente, y se dio cuenta ya misma de ¿Así? todas las situaciones. ¿Es un proceso? Es un proceso. Es un proceso. Ayer platicábamos en el ministerio precisamente de los testimonios y Elcita nos decía que los testimonios son regalos que no me pertenecen a mí. O sea, no es un regalo que yo deba tener, sino que tengo que dar. Pues ¿Por sí. qué? Porque a través de ese testimonio otra persona puede decir, yo también voy a Cristo porque ella cambió. Porque yo la conocía. Imagínate a Pablo, que decían que nos va a detener, este cuate viene. Dice, no, sí cambió. Por eso dice, no me menospreciaste y ni a causa de mi enfermedad. Ahora, piensa en Pablo. ¿Dios hacía milagros en su vida? ¿A través de su vida? Poderosos, ¿verdad? Pero no podía curarse. ¿Por qué? Que Dios se lo dejó así. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuál era el problema de Pablo? Piensa en Pablo en ese entonces. Ahorita hay muchas comodidades, ¿no? Para los que padecemos o padecen problemas visuales. Pero piensa en Pablo en ese entonces. Caminar y entrar a una ciudad y caminar y que lo llevaran de la mano y entrar y que la gente le creyera a Pablo de que Dios hacía un milagro a través de su vida. Era como lo contrario, ¿no? Sí, pues después de haberlos perseguido y matado. Y que de Dios levantara a una persona paralítica y él sin poder ver. O sea, ¿qué le dijeron a Jesús? Sánate tú, si eres el Hijo de Dios, bájate. Entonces él tenía todo en contra. Y ahí estaba Pablo, creyéndole a Dios. Por eso dice, no me menospreciaste. O sea, ustedes empezaron en el espíritu, pero terminaron en la carne. Y está enojado. Está enojado, pero está dolido. ¿Eh? ¿Cuántas veces en un parto es como si rompieran los huesos? 57 veces. 57 unidades de dolor igual a 20 huesos Rotos. al mismo tiempo. ¿Cómo estaba sufriendo Pablo porque habían regresado? Ahora piensa en esto. Si tú ya creíste en Cristo como tu Señor y Salvador, y ya lo amaste con toda tu alma y con todo tu corazón, y anduviste compartiendo, y algo te desvió, alguna situación. Dijo Angélica, a los nuevos hay que apapacharlos. Pero hay un momento que él tiene que tomar su responsabilidad porque ya es hijo. Y hay que dejarlo. Y ya no le vas a hacer caso. Porque él ya sabe, ¿o no?
y él se puede sentir solo. Y hay un momento que tú vas a decir, no, la iglesia no sirve, el pastor no me hace caso, nadie me fuma, Irma no me pela. Y tú tienes que pasar ese proceso, ¿o no? Porque ya no eres esclavo, ya eres hijo. Así le dijo, así le pasó a Jesús. Tienes que pasarlo. Padre, si es posible, pásenme esta copa. Tienes que pasarlo. ¿Solo? ¿Con tus 11 discípulos nada más? Sí. ¿Y la multitud fuera? Sí. Entonces, no te quejes cuando hay un momento dentro de la iglesia que te sientas solo. Porque ya debes de estar maduro. Ya debes de tú crecer por tu propia cuenta. No siempre se te va a apapachar. Tú tienes que crecer solito. ¿Cómo es cuando una persona crece sola? Cuando ya no ve las circunstancias, O sea, ya ve a Jesús. Y ya le puedes decir en la iglesia, oye, eres de lo peor. Yo veo a Cristo. ¿Es que ya maduraste? Ya maduraste. Es que antes me hablabas y antes eras niño. Ya no. Ya debes de crecer. Hay otra parte en la escritura donde dice, y tengo que volver a darles leche. Debiendo ser maestros. Exactamente. Vuelvo otra vez a enseñarles. Ya. ¿O no? Es que la iglesia, ya no. Tú debes de crecer. Debes de comer la propia carne. Por eso, Angélica dice, qué bonito es hacer el estudio escrito, porque uno lo borra y otra vez le piensa, y uno le borra y otra vez le piensa, porque estás creciendo. La palabra se está haciendo carne en tu vida. ¿Qué dice Pablo? Tengo que volver a sufrir dolores de parto. ¿Otra vez? ¿A volver a empezar? Eso es lo que le molesta y eso es lo que le duele. Ahora, ¿habremos personas así en una iglesia? Sí. Pero eso no lo va a justificar ante los ojos de Dios. O sea, que diga, es que ya no voy porque no me saludan, porque no me atienden. Eso no es justificarse para nada. Cuando eres nuevo, sí te dan leche. Ándale, Carmen, ándale, échale. Pero cuando ya conoces de la palabra, uno es torvo si lo sigue uno apapachando. Sí, porque no se permite que madure. Ya, entrale. Es lo mismo con los hijos. Exactamente igual. Llega el momento en que los debes de dejar tropezarse, resolver solos sus problemas. Ya. Es igual. Que toquen puertas solos, que le busquen. Ya no puedes apapacharlos. Hay un momento y dices, bueno, pues ya. Es que tú eres mi papá y antes me dabas. Pues sí, pero ya tienes que, ya no. O sea, sí tengo para darte, pero ya no es bueno, ¿verdad? Así es esto. Esto es lo que le está diciendo Pablo. No puedo volver a sufrir dolores de parto. Son 20 huesos. Y aún así lo vemos Pablo, a pesar de todo, les escribe cartas y está tras ellos y tras ellos y tras ellos. Pero ya le está hablando fuerte, ¿o no? Sí, cambiando de todo. Ya, Pero también con amor. con amor, pero fuerte, como debe ser. Tú eres un líder, Dios te está preparando para un liderazgo. O sea, el venir todos los días en la mañana, ¿qué propósito tiene? Todos los días, o lo más que puedas. ¿Para qué? Pues para que tú seas un hombre o una mujer de Dios. Que en las circunstancias no te detengan a ti, jamás. Que tú sigas adelante, 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 adelante. Y que tú compartas el Evangelio con poder y autoridad. Que crezcas, que ya no seas niño, ahora ya tomes tu posición de hijo de Dios y que vayas para adelante. Y que en el mundo vas a tener aflicciones, sí,
pero te van a detener. Miren, qué aflicción, qué prueba tan fuerte que Dios está guiando a un pueblo de esclavitud a la libertad. Y Dios los guía. Y pasa un día y no hay agua. Y pasa otro día y no hay agua. Y ven que sus hijos se están deshidratando, los pequeños. Ellos ya no tienen que tomar. Y llegan a un agua y el agua es amarga. ¿Quién los guió? ¿El Espíritu Santo o no? ¿Dios mismo los guió a ese lugar de aguas? Estamos hablando del desierto. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Y Dios los guía y dicen, gracias a Dios llegamos al agua. Y no se puede tomar esa agua. ¿Por qué? ¿Por qué Dios los guió a esa agua que no podían tomar? Y ahí la tienen. Y no la pueden tomar. Y tú me guiaste con la nube, te seguimos. Parece un momento tan difícil en el hombre que puede decir, me equivoqué. No debimos de haber guiado al Señor, ser guiados por la nube. ¿Y lo dijeron o no? Sí. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Háblale a la roca que te seguía. Y Moisés golpea la roca. Es otro problema, enojado. ¿Pero salió agua de la roca? Sí. Salió agua. Entonces, ¿cuál era la enseñanza? Oye, confía en mí. O sea, pero me voy a morir de sed, mis hijos se van a morir de sed. No tengo trabajo, no tengo nada. Háblale a la roca. Ahí la tienes. Háblale a la roca. ¿Era una enseñanza? Entonces, si tú le dices, va Padre, papito lindo, y pasas una situación difícil, ¿debe de haber algún propósito? Sí. ¿Para qué es? Fíjate lo que dijo Silvia. A los hijos hay momentos que hay que dejarlos. Pero si yo comía frijoles con mi mamá Silvia, pues ahora busca frijoles. Aquí hay frijoles, pero búscale por fuera. Gánate tu propio sustento, gánatelo. Sé un hombre o sé una mujer de bien. El éxito del hombre, ¿cuál creen que sea? En los hijos. El que los hijos puedan sostenerse por sí mismos. Que no necesiten a sus padres. Es el éxito. ¿Eh? Saberlos guiar. Saberlos guiar y decirle que dependan de ellos mismos. Que no dependan del Padre. No es la riqueza, no, es que dependan de eso. Que sean autosuficientes. Es el éxito de un padre. Que mis hijos ya se mantienen solos. Cuando los ves resolver sus propios problemas. Así es. Te pedirán consejo, que es diferente, pero ellos resuelven, ¿verdad? Bueno, ¿qué más vemos? Por eso la alegoría es muy bonita, ¿verdad? Hay otra cosa que me llamó la atención ahí que dice nacido de mujer y bajo la ley. Por lo regular en la Biblia siempre dicen bien nacido de fulano, o sea, del hombre. Y en este caso menciona a Jesús nacido de mujer. Así es. A ver, ¿en cuál está? ¿En dónde está? Al principio creo que en el 4. El 4. ¿Me lo lees? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Híjole, vino como cualquiera Sí. para que se cumpliera ¿qué? La ley. Ahora, ¿la ley la cumplió? Sí. Sí, es el único que la ha cumplido cabalmente, ¿no? ¿Qué nos exige a nosotros? Cumplirlo. Cumplirla. Yo Pero creo que por eso salió en la transfiguración, era Moisés, que es la ley, Elías, que es los profetas, y Jesús, porque es el que cumple con la ley y con los profetas. y es la promesa, ¿no? Y él es el cumplimiento de todo. Ahora, fíjate, ¿qué momento que se describe? Piensa en esto, que tú estuvieras ahí. Está la ley, los profetas y Jesús transfigurados. Estaba Pedro ahí, ¿verdad? Pedro y Juan y otros, ¿no? Jacobo y Juan, Jacobo.
Transfigurados. ¿Por qué transfigurados? ¿Por qué? ¿Por qué la transfiguración? ¿A qué se refiere? Que así físicamente no estaban en cuerpo, pues, no estaban. Mostrando El esplendor de Dios, ¿no? La pureza de Dios. Dios es espíritu, ¿verdad? La pureza de Dios. Las palabras, la profecía cumplida. mostrándoles en todo, ¿no? La ley que nos da identidad cumplida. Se estaba cumpliendo en ese momento. Por eso ellos dicen, ahora, la reacción de Pedro, ¿cuál fue? ¿Recuerdan? Vamos a prepararle ramas. Vamos a preparar una casita para que se quede con nosotros. Si lo está viendo transfigurado, ¿por qué dijo eso? Pero ¿cómo es una transfiguración? O sea, transparente, ¿no? Y le dice, vamos a hacer una casita para... Pero lo increíble es que dice, para Moisés y para Elías. Sí, lo reconoció. Pues, 2000 años antes. O sea, Pedro tenía revelaciones, pero no entendía, ¿verdad? No sabía. Así nos pasa a nosotros en nuestro crecimiento. De repente llega una revelación. Sí, no la entendemos totalmente, ¿no? Por eso aquí también dice, porque hasta que conocieron a Dios, dice, no, más bien porque Dios los conoce a ustedes. O sea, es que nosotros podemos decir, es que conozco de Cristo, ¿no? Cristo nos conoce a nosotros. Cristo nos conoce. Y ya fuimos apartados, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo es cuando dejas de ser niño o dejas de ser siervo? ¿En qué momento? Cuando recibo a Cristo. Pero eres niño, ¿no? Eres un bebé, dice, eres un bebé. ¿Cuándo es cuando ya estás, como dice, a punto de turrón? Yo creo que cuando pasas situaciones donde tienes que poner en práctica lo que has aprendido. Por ejemplo, la fe. Llevamos años hablando de fe y la fe y la fe. Pero cuando se presenta en tu vida una situación donde tienes que seguir adelante simplemente por fe, es ahí cuando empiezas a madurar. Te das cuenta, ¿no? Que te dicen esto es así y así, dices no, Dios dice otra cosa. Cuando tienes que tomar decisiones, ¿verdad? ¿Cuándo es cuando Jesús tomó una decisión? ¿En qué momento? Pues cuando Satanás se le presentó. Cuando dice, él va con Juan. Él va con Juan. Él toma una decisión de ser bautizado para que se cumpliera toda la ley y toda justicia. En ese momento él toma una decisión, porque él andaba por acá, pero él decía, tengo que hacer algo. Algo que ni Juan se atrevía a hacer, bautizarse. Él toma la decisión. Y entonces se oye en el cielo, este es mi hijo amado, en el cual me complazco, ¿no? Y sabía que a partir de ese momento su vida dependería de las decisiones que él tomaría. Fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué decisiones tomó? ¿Tuvo hambre? Le dijo no. Fue tentado y le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Tomó decisiones de apartarse del mundo? ¿Por qué fue tentado? Porque fue tentado. Porque estaba en proceso de maduración. Estaba en proceso de maduración espiritualmente, aunque dice, bueno, él era el espíritu, pero como hombre tenía que ser tentado en todo. Y entonces como hombre tenía que pasar esos problemas difíciles. El primer problema, tuvo hambre. No tenía trabajo, no tenía que comer. Llegó a su casa y no había ni frijoles. Tuvo hambre, ¿verdad? Y dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Yo le creo a Dios. La segunda tentación, ¿cuál fue? A la palabra dice.
Tírate y del cielo te mandará a sus ángeles. Esa fue la tercera. No, esa fue la tercera, ¿verdad? La segunda fue, aquí están todos los reinos. Todo. O sea, nomás híncate, manito. O sea, arrástrate, en otras palabras. Vuelve otra vez y no vas a sufrir lo que tú sabes que vas a sufrir. El que le dice no. Y la tercera es, no tentarás al Señor, tu Dios. ¿Tuvo que pasar ese proceso? ¿Tenemos que pasar ese proceso? Sí. Entonces no te quejes. Estamos hablando con maduros. ¿Cómo venció Jesús? Con la palabra. Entonces estudia y estudia. En el mundo tendréis aflicción, pero no te preocupes, yo he vencido. Mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora ya no eres siervo, ahora eres libre y puedes decidir lo que tú quieras. Esa es la madurez espiritual. Decide si quieres o no quieres. Tú decides. Dios le dio al Hijo, a Jesús, el poder de la decisión. Aquí está, están las tentaciones. Tú decides, imagínate de ser libre y ser mi hijo o no. Pude haberle dicho al diablo, miren, ¿para qué fue tentado? Para que cayera y no fuera hijo de Dios, ¿o no? ¿Para qué es tentado? Para que caigas y no seas hija de Dios. Pero es el proceso. ¿Por qué no fue antes de los 30 años? ¿Por qué no fue tentado? Échenle cabeza. ¿Por qué hasta los 30 años? Hasta que él decidió bautizarse. ¿Estamos claros? Hasta que él tomó una decisión. Aquí estoy. Ahora sí, de aquí en adelante, soy hijo de Dios. Por eso le decía, papá, padre, padre. ¿Quién era su consejero? El Padre Celestial. O iba con un rabino o iba con el sacerdote. Por eso la Biblia, si la leyéramos, nuestro consejero estaría aquí. Y aquí está todo. Si la entendiéramos. ¿Amén? ¿Algún último comentario? Igual, ¿no? La manipulación, estaba leyendo una nota por ahí, que en una iglesia por Matilde bautizaron a niños, en una iglesia cristiana, pero los desnudaron. Entonces digo, siendo cristianos, no están leyendo. O sea, no están leyendo porque ¿cómo voy a darle a mi hija y la desnuden y la bauticen? Es simplemente, hay muchas iglesias donde no es estudio y por eso son engañados, manipulados. Porque no leen. Miren, si nada más el pastor o el predicador pasa al frente, aquí que yo estuviera todas las mañanas enfrente, entonces la doctrina que tú tendrías sería la que yo creo. Y entonces si yo me puedo equivocar, te estoy enseñando mal. Pero si tú pasas y estudias, entonces tú te vas dando cuenta de cuál es la verdad. Porque no podemos quedarnos con una sola enseñanza. Si no nos volvemos como el mulo, ¿no? Dice el caballo que se ciega. Entonces, no entendemos más. Por eso es lo importante de prepararte, pasar, ir a los ministerios, trabajar, compartir la palabra, estudiar. Porque yo me puedo equivocar, ¿o no? Yo puedo estar agarrando la línea desviada. Por ejemplo, ¿se acuerdan del caso de aquella iglesia en Estados Unidos? La Biblia dice que aunque serpiente te mordiere no te hará nada. Y el pastor llevaba serpiente. Que te muerda. Si le crees a Dios, que te muerda. Y la gente lo hacía. Se murió el pastor, no mordió la serpiente. O sea, ¿por qué? Porque la gente no estudia. No nos gusta escudriñar. Es que no le entiendo.
pues nunca la vas a entender. Escudriña las escrituras. Ellas hablan de mí, dice Jesús. Estos cuates de los Gálatas se desviaron fácilmente porque no estudiaron la palabra de Dios. Todo está en la palabra de Dios. Amén. Ahorita les digo algo. Padre, te damos gracias. Gracias por ser tú nuestro Dios. Espíritu Santo, no nos sueltes. Ayúdanos a entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.